A partir del verso 13 en adelante, por favor. A partir del verso 13 en adelante. Aquí en la Biblia. A partir del verso 13 en adelante. 7, verso 13 en adelante. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto, estos están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Muy bien, oramos, hermanos. Buen Dios, gracias por esta mañana. Gracias por lo que tu palabra nos va a mostrar. Te ruego, Padre Santo, que nos ayudes a poder entenderla y una vez entendiéndola, ponerla en práctica en nuestra vida, Dios, según convenga. Padre Santo, oro por todo lugar donde tu palabra se está predicando en estos momentos. Oro también de manera especial por el grupo de misiones de nuestra iglesia. Ayúdalos, Dios, que la predicación quiebre corazones en todo lugar, en todo momento y sobre todo que traiga muchos al arrepentimiento. Dios, cuida sus vidas, presérvalas, sobre todo donde hay persecución, y sus necesidades sean cubiertas en todo momento, en todo lugar. Y al final, honra y gloria sean solo para ti, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Como dijimos la semana pasada, el capítulo 7 de Apocalipsis es un alto a la ira de Dios, es un momento de esperanza y podríamos llamarlo el gran avivamiento en la historia del mundo. El gran avivamiento, porque nunca va a haber un avivamiento como va a suceder en esta parte de las Escrituras que se va a dar en el tiempo de la tribulación. Vamos a ver un grupo de personas que son redimidas. Y en realidad no debería sorprendernos esto. Si bien es cierto, es un número como nunca, pero no debería sorprendernos, ya que hemos visto la semana pasada que Dios es un Dios salvador. Recordamos haber ido a los textos como Primera de Timoteo, capítulo 2 y verso 3 y 4, acerca de la salvación que Dios quiere, acerca de Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9, que también es un Dios de salvación. Por ejemplo, el verso más conocido para todos nosotros dentro de las Escrituras, Juan 3:16, nos muestra que Dios ama a la humanidad, que ha enviado a su Hijo para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Dios es un Dios salvador, Dios es un Dios que se le llama así en las Escrituras, y en estos tiempos, en el tiempo de la tribulación, Él va a mover un momento para que sea la mayor cosecha de creyentes en el mundo. Pero lo paradójico es el peor momento en la historia de la humanidad. Es el peor momento porque es un momento terrorífico, catastrófico. Se está desatando la ira de Dios, se está desatando el enemigo, Satanás. Es totalmente desatado el pecado. ¿Recuerdas? Pablo nos dice que hay alguien que a la actualidad frena el pecado, es el Espíritu Santo, pero cuando llegue el momento de la tribulación, el Espíritu Santo será quitado de en medio. Y te vuelvo a repetir lo que hemos visto la semana pasada y antepasada. Cuando se dice que el Espíritu Santo sea quitado de en medio, no es que se va a ir, es Dios. Y por lo tanto es omnipresente. Su presencia cubre toda la creación. Lo que quiere decir, cuando sea quitado de en medio, es que ya no va a tener la misma función. ¿Recuerdas? En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo tenía una función muy diferente que la que tiene actualmente. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, nadie debería orar como David. David oró de la siguiente manera: Dios, no quites de mí tu Santo Espíritu. Orar de esa manera, que un creyente en estos momentos, sería una herejía. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya no se va de nosotros. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no moraba dentro del creyente. No moraba dentro del creyente en el Antiguo Testamento.
En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía por ciertos momentos para hacer ciertos trabajos específicos. Lo vemos al momento de construir el tabernáculo. Cuando se construyó el tabernáculo, Dios quería que primero quería orfebres, segundo quería personas expertas en telar, después quería personas expertas no solo en telar, sino haciendo bordados. La pregunta es, ¿cuál era la profesión de los hebreos? Hacer ladrillos. Bueno, si te voy a construir un tabernáculo, yo sé, hago ladrillos y sé levantar muros, pero de orfebrería no sé nada, de telar no sé nada, de bordados peor aún. Entonces, ¿cómo obtuvieron el conocimiento? ¿Echando a perder se aprende? No, el Espíritu Santo vino, realizaron toda la obra al más mínimo detalle, milimétricamente como Dios lo quiso, y una vez terminado el tabernáculo, el Espíritu Santo se fue de ellos. Y es así. Por eso es que la oración de David dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. No es que pierda la salvación. La salvación no era en el Nuevo Testamento como es ahora, con una característica especial, que el Espíritu Santo viene a morar permanentemente. No. Es por eso que, te vuelvo a repetir, hacer esa oración como David sería una herejía, porque si tú eres creyente, el Espíritu Santo nunca se va a ir de ti. Dice que es las arras de nuestra salvación, que somos sellados con el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo va a cumplir otra función dentro del tiempo de la tribulación. Actualmente no solamente está en el creyente, sino actualmente, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Frena el pecado. Hace que el pecado no se desborde en el mundo. Hace que el pecado, podríamos argumentar, pero mira cómo está el pecado actualmente. Perfecto. Si el Espíritu Santo no lo frenara, el pecado se desbordaría aún más de lo que estamos viviendo en la actualidad. Imagínate. Y lo frena mucho. Entonces, pero cuando va a suceder el tiempo de la tribulación, cuando la iglesia sea arrebatada, el Espíritu Santo ya no va a frenar el pecado, va a dejar total libertad. Se va a manifestar el anticristo, se va a manifestar el hijo de perdición, se va a manifestar en su total expresión. El pecado se va a desbordar de tal manera que la maldad, la muerte unos contra otros se va a dar, y no solamente eso, la ira de Dios se va a desatar sobre el mundo. Y en este contexto del peor momento de la historia de la humanidad sucede algo paradójico. Es el mejor momento para la salvación. Sí, porque va a haber una conversión tan grande en número como nunca lo ha existido en toda la historia de la humanidad. Ha habido grandes avivamientos, perfecto. Ha habido un avivamiento con Jonathan Edwards, ha habido avivamiento con los puritanos en los Estados Unidos, ha habido avivamiento en el tiempo de la Reforma, ha habido avivamiento en muchos momentos de la historia de la humanidad, pero nunca va a haber un avivamiento tan grande como este. ¿Y en medio de qué? En medio de toda esta aflicción. ¿Y qué me dice eso? Y lo hemos visto, te lo vuelvo a repetir, lo que venimos a los lunes a la oración, hemos visto este común denominador en todos los profetas menores. Cuando Dios lanza su juicio sobre la nación de Israel, cuando Dios lanza su juicio sobre cualquier nación, viene acompañado ¿de qué? De su misericordia. Lo vemos en Jonás, anda, ve a Nínive, los voy a castigar, pero obtengo misericordia, si se arrepienten los perdono. Y siempre la misericordia de Dios va acompañada. Y vuelvo a repetirte, y no me cansaré, como dice Pablo, de repetírselos, y sé que para ustedes tampoco es gravoso escucharlo. Los atributos de Dios son todos por igual. Su ira no puede estar por encima de su amor, y su amor no puede estar por encima de su ira. Tienen que estar todos por igual. Su ira, su enojo, su amor y su misericordia a la par. Entonces, eso es lo que podemos encontrar. Entonces, esto será un momento de maldad desenfrenada en toda. Será un momento de terror porque habrá la maldad, se destruirán unos con otros. Entonces, pero habrá una gran evangelización. Y lo hemos respondido en el capítulo 7. ¿Quién hará esta gran evangelización en todo el mundo? Bueno, en el capítulo 7 hemos visto 144,000 judíos. No hay mucho que interpretar, hermanos. 144,000, 12,000 de cada tribu. Ahora, también vimos, pregúntale, ¿de qué tribu eres? Y te va a responder, no lo sé. Lo único que sé es que soy judío. Bien, es cierto. Nadie podría alegar actualmente poder seguir un rastro genealógico a qué tribu pertenece. Simplemente no lo saben, no lo conocen. Simplemente saben que son judíos. Pero recuerda, a Dios no se le pierde nada.
A Dios no le es esquivo algo. Dios conoce de qué tribu son. Y Él va a llamar a 12,000 de cada tribu para formar que 144,000 que predicarán el Evangelio de Jesucristo. Estos son instrumentos de conversión de Israel, así como de toda la multitud alrededor del mundo. Y no solamente esto, hay 2 testigos que también van a predicar. Cuando lleguemos al capítulo 11 de Apocalipsis, veremos todo esto. Y no solamente hay 2 testigos. Está el ángel del capítulo 8 que veremos tal vez la próxima semana en los versículos 13 y 14, que está volando por los cielos predicando el evangelio eterno. Y luego, por supuesto, no solamente los 144,000, no solamente los 2 testigos, no solamente este ángel que menciona la Biblia, también los creyentes que se lleguen a convertir serán un fiel testimonio de la evangelización de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Entonces van a haber mucha gente predicando, y como dice Mateo 24:14, si tú lees esta cita, lo siguiente: entonces, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, ¿cuándo será predicado el evangelio en cada rincón de la tierra? En el tiempo de la tribulación. Paradójico, ¿no? Un tiempo de zozobra, un tiempo de angustia, un tiempo de persecución, un tiempo de la ira de Dios, un tiempo de desastres naturales. En este peor de los tiempos, el evangelio llega hasta el último rincón de la humanidad, cosa que no ha sucedido en toda la historia. No llega a todos los rincones de la tierra, hermanos. El evangelio actualmente no llega hasta lo más recóndito, no, hay tribus no contactadas. Si recuerdan, hace 1 año y medio vino un representante de Atocri. Atocri es un ministerio evangelístico o una agencia misionera, para ser más exactos, que significa toda criatura. Y él dejó un cuadro que está en la oficina del hermano Martín, ahí colgada. Si quieres puedes entrar a ver el cuadro nada más por si acaso, donde dice las tribus no contactadas. Aquí en el Perú tenemos muchas etnias no contactadas, que no se les ha llevado el evangelio y sobre todo no han escuchado de la palabra de Dios. La fe viene por el oír ¿qué? La palabra de Dios. La conversión no viene porque ves el sol, no ves la luna, no ves la lluvia. Y sí, puedes determinar que hay un ser que ha creado todo, pero la fe viene literalmente ¿por qué? Oír la palabra de Dios. Y sabes, entonces, si no se les comparte la palabra de Dios, muchos de ellos aún no hablan español o castellano, como quieras llamarlo, pues se tiene que enseñar en sus propias lenguas. Y aún no se logra traducir la Biblia en todas las etnias del mundo. Sí, hay muchas traducciones en diferentes etnias, pero todavía no se abarca todo. Aún con toda esta modernidad, aún con toda esta tranquilidad, entre comillas, con la paz que estamos viviendo, no se llega a alcanzar a todos los rincones de la tierra. Y lo paradójico, como te dije hace un momento, que va a ser es que en medio de toda esta aflicción, en medio de toda esta persecución, en medio de toda esta zozobra, el evangelio será ¿qué? Será llevado hasta los confines de la tierra. Ahora, ¿qué sucede con esto? Entonces, aquí va a haber una gran fuente de individuos que van a estar proclamando a Dios. Volvemos al capítulo 7, verso 9. Dice: después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie puede contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Lo que nos está hablando aquí es acerca de qué. ¿Ya? Este grupo de aquí es una gran cantidad de gente. ¿De dónde ha salido? ¿Recuerdas? De la segunda mitad del año, de la gran tribulación. De la gran tribulación. Ahora, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios y que está sentado en el trono, y a quién, y al Cordero. Si tú retrocedes en el capítulo 6, verso 10, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran, ¿en qué? En la tierra. ¿Están qué? Un grupo pidiendo venganza. Si ves el verso 9 del capítulo 6, cuando abrió el quinto sello, vi
bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Y qué pedían? Venganza. ¿Es malo pedir venganza? No, porque está pidiendo la reivindicación. ¿Recuerdas? Cuando analizamos el capítulo 6, vimos que Dios es un Dios de venganza. ¿Recuerdas? Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. El salmista dice, Señor, ¿hasta cuándo no vas a pagar? ¿Vas a restaurar? ¿Vas a reivindicar tu santidad destruyendo al malo? Perfecto. Esto no significa que nosotros tenemos que vengarnos. No, tenemos que ser misericordiosos. ¿Quién debe vengarse? Pablo dice, no os venguéis vosotros mismos, sino dar lugar ¿a quién? A la ira de Dios, porque Cristo está, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Déjaselo, Señor, y mientras tanto tú tienes que hacer. Tienes que amar a tus enemigos, amar a tu prójimo. Claro, pides la venganza, la reivindicación, que es la santidad y todo eso. Pero eso se lo dejas a Dios. Y Dios es un Dios de venganza y va a dar. Lento para la ira, grande en misericordia, pero no significa que no va a llegar y llegará en este momento. Apocalipsis capítulo menciona a este grupo de personas que han muerto por causa de la palabra, pero es antes en la primera mitad. Pero aquí hay otro grupo. ¿Ves cuál es la diferencia? Mientras que uno está bajo el altar del capítulo 6, ¿qué están haciendo? Están pidiendo a Dios que vengara a estas personas malvadas que están odiando a Dios. ¿Por qué han muerto ellos? Porque odian a Dios. ¿Por qué han muerto ellos? Porque odian a los cristianos. Entonces, a cada uno de ellos se les dice que descansen. Se les da túnica blancas y se les dice que descansen. ¿Hasta cuándo? Hasta que se complete el número de los que aún van a ser añadidos a la salvación. Es decir, tranquilos, yo sé que ustedes están orando por la venganza, y cuando habla de venganza están hablando para que los malos cesen, para que Dios destruya a los malos y reivindique su santidad. Pero aún no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque aún hay más personas que deben convertirse y venir aquí al cielo, venir aquí a la salvación. Ellos están orando por ahí, les dan ropa blanca, túnicas blancas, y se les dice que deben descansar un poco más de tiempo. Pero aquí hay otro grupo, hay un grupo redimido que han muerto como ¿qué? Como mártires. Tal vez en el holocausto, el juicio, no lo sé, puede ser, pero están están de diferente manera. Ya no están en una posición de petición, es una posición de ¿qué? De celebración. Mire este grupo, ya no está como el grupo anterior, está como ¿qué? Dice, y clamaban ¿a qué? A gran voz. ¿Ya? Igual, tienen túnicas blancas, se refiere a la justicia, a la pureza, pero por otro lado también significa, lo hemos visto la semana pasada, victoria, celebración, exaltación. No solamente tienen túnicas, tienen ¿qué? Palmas en las manos, y vimos todo esto. Entonces, hemos visto la descripción de este grupo, hemos visto su ubicación. Estaban de pie ante el trono, delante del Cordero. Sabemos que el trono está en el cielo, el Señor se siente en él, el Cordero está en medio del trono. Esto todo se desarrolla en el cielo. Luego los que han muerto, los que han sido martirizados, tal vez a través de los desastres, a través de la persecución, a través de una muerte natural, está en el cielo con túnicas blancas, con ramas de palma que son emblemáticas, que significan triunfo, victoria, pureza. Y en la visión de Juan está viendo todo esto porque se le muestra a él la gran dicha de, estando él en el cielo, ver todo este acontecimiento. Y miren lo que dice este grupo: y clamaban a gran voz diciendo, la salvación es ¿de quién? Pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Están involucrados en elogios que son muy similares a los elogios del capítulo 5, representados ¿por quién? Por los 24 ancianos. ¿Recuerdas? Capítulo 5, verso 8. Dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas, copas de oro llenas
de incienso, que son las oraciones de los santos, y clamaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Miren, es casi similar a la adoración de los 24 ancianos. Y como hemos mencionado, y cuando analizamos Apocalipsis capítulo 5, los 24 ancianos representan la iglesia que ha sido arrebatada y llevado al cielo. Tienen arpas que están asociadas en el Antiguo Testamento con el ministerio profético. Todo eso lo analizamos. Tienen copas dorados de incienso que están asociadas con la oración. Así que aquí están aquellos que han escuchado la palabra de Dios, que han orado, que están cantando una nueva canción, y es una canción de redención, que como ese Cristo fue asesinado y comprado para Dios con su sangre, hombres de cada tribu, lengua, pueblo y nación. Y aquí están los 24 ancianos cantando una canción de salvación, y más tarde en el capítulo 7 es esta innumerable multitud de todo el mundo también está cantando una canción de salvación. Así que tenemos algo en común, los 24 ancianos y estos que han sido salvados en medio de la tribulación, algo en común, salvación, algo que los ángeles no. Y eso también lo hemos visto la semana pasada, algo que es únicamente la experiencia de los hombres, algo que podemos ver que solamente en la Biblia redimidos pueden cantar. Hemos visto que los ángeles no cantan, alaban, adoran, pero no cantan. Literalmente, no se menciona literalmente, tácitamente, que los ángeles puedan cantar. Hemos visto a través de Lucas y otras cosas que una gran multitud proclama, pero no canta. Aunque hay himnos que dicen ángeles cantando están, pero no es literal o exactamente eso. Los únicos que literalmente se mencionan que quienes cantan, ¿quiénes son? Los redimidos. Y es una gran bendición que nosotros, los redimidos del Señor, podemos alabar a nuestro Dios de esta manera. Ahora, miren el verso 11. Y todos los ángeles estaban como en pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y alrededor de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Bien. Dice, adoraron a Dios, diciendo amén, la bendición y la gloria, la sabiduría y la acción de gracias, y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ellos se unen a ¿qué? A estos elogios. Es una asociación maravillosa, porque aquí están personas que han sido redimidas, sus almas ahora están en la presencia del Señor en el cielo, cerca del trono, esperando el momento de la resurrección de sus cuerpos y el regreso de la gloria para el reino milenial. Y en esta asociación de primera mano con los gloriosos ángeles del cielo, los ángeles se unen a todo esto. Es una asociación hermosa. Y vamos a analizar un poco más de cerca esto. Hay un par de cosas que quiero hacerte referencia. En primer lugar dice, y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono. ¿Ya? ¿Cuántos? ¿Cuántos ángeles? ¿Ya? Todos los ángeles. Ese es un grupo muy grande. Si vuelves al capítulo 5, verso 11, dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles, alrededor del trono. Y el número de estos ángeles era, en griego, ¿cómo? ¿Recuerdan? ¿Cuál es la palabra griega para este número? Murianos de murianos. ¿Ya? Es decir, ¿cuál es nuestro término para decir mucha cantidad en esta parte de nuestro continente, en el Perú, ¿no? Alguna persona es rica, ¿por qué? Porque tiene muchos
Que millones de millones, entonces rica, pues no. No decimos, él tiene trillones de trillones, no es el término que utilizamos, aunque un trillón es más que un... Pero ese millones de millones, tiene dinero. Los griegos, porque este es un texto griego, el original es griego, los hebreos, los griegos, no tienen más allá. Menciona aquí ¿ya? Aquí se ha traducido millones de millones en el español, porque en el griego es 10 miles de 10 miles, nada más, como número máximo para denotar una cantidad innumerable. Por eso es que el término es murianos de mirianos, ¿ya? Pero en pocas palabras es millones de millones. ¡Wow! Millones ¿de qué? De ángeles. Y si tú lees, vas al libro de Hebreos, capítulo 12, verso 22, dice lo siguiente. Hebreos capítulo 12, no pierdas Apocalipsis, dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. El término debe ser millones de ángeles. ¿Ya? Estas son criaturas creadas por Dios y fueron creadas con el propósito expreso de servirlo, adorarlo y alabarlo. En Colosenses, capítulo 1, verso 16, nos va a decir lo siguiente. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Dónde están los ángeles? Aquí. ¿Dónde están? Tronos, dominios, principados, potestades. Estos son los ángeles, ¿correcto? Ya sean tronos, dominios, potestades, principados. Estos son ángeles y estos son términos descriptivos de ángeles. Como te dije, tronos, dominios y todo eso. Autoridades invisibles creadas por Dios para su servicio y para su alabanza. Y sí, Apocalipsis capítulo 7 nos menciona que ellos intervienen y aquí están estos ángeles adorando también a Dios, se unen a todos. Entonces, aquí están en el cielo estos pecadores indignos, estas personas miserables que fueron redimidas por Dios. Entonces, ¿qué sucede? Miren, si te percatas, estos de aquí, estas personas que están aquí, ¿qué ha pasado con ellos? Si nos podemos analizar. Dice que han llegado al momento de la tribulación. Miren cómo es la misericordia de Dios. Tal vez no nos hemos dado cuenta. Dice que hay miles y miles, un número tan grande que no se puede contar. Verso 9, ¿correcto? Pero ¿qué de ellas? Estas personas son miserables porque en un momento le dieron la espalda a Dios. Pero Dios tuvo misericordia de ellas y las salvó. Y alguien me puede decir, ¿pero en qué momento le dieron la espalda a Dios? ¿En qué momento le dijeron, Dios, no quiero saber nada de ti? Pero a pesar de ello, Dios las ha redimido. ¿Por qué? Porque estos han pasado ¿a qué? A la tribulación. Y si pasaron a la tribulación, significa que le rechazaron a Dios. Porque si no hubiesen rechazado a Dios, ¿dónde estarían? Perfecto, con la iglesia. ¿Te has percatado de eso? Alguien dice, no, son personas que recién han nacido. ¿Qué? ¿Tienen 7 años? Y es menos, pero que todavía no se cumple el tiempo de tribulación. Tendrían que tener 6, 5 años. No estamos hablando de niños, estamos hablando de gente adulta que primigeniamente rechazó, estuvo en contra de Dios, negó a Dios, no quiero saber nada de Dios. Por eso es que no fueron ¿qué? Arrebatados, salvos. Y alguien puede decir, bueno, y acá hay todo tipo de personas. Si ves el capítulo 7, recién en el capítulo 7 se forman los 144,000, ¿correcto? En el capítulo 6 nos menciona que ya hay gente orando diciendo, ¿hasta cuándo no vas a qué?
La pregunta es, ¿cómo se convirtieron ellos? Porque va a haber un momento único en la historia de la humanidad que no va a haber un solo creyente aquí en la tierra. 0 creyentes. Literalmente, el mundo se va a quedar sin un solo creyente. ¿Cuándo es eso? En el rapto. Todo creyente se va en el rapto. Todo. No hay un solo creyente que se quede. ¿Quiénes se quedan? Inconversos. La pregunta es, entonces, si todos son inconversos, ¿cómo es que antes de que Dios selle estos 144,000 que van a ser los que prediquen, antes del capítulo 11, que es el ángel, antes del capítulo 11, que son los 2 testigos, va a haber gente que se convierta? Si la fe viene por el oír la palabra de Dios. En todo el momento de la historia, la salvación es por fe, por gracia, por medio de la fe. Nunca ha sido por obras, ni lo será. Entonces, ¿cómo es que sucede eso? Esta gente le da la espalda a Dios. Yo no quiero saber nada de Dios, ¿no? Déjame con mi religión, todos los caminos conducen a Roma, todos los caminos llevan a Dios. Yo no quiero saber nada de Él. Viene el arrebatamiento, se queda, pasan a la tribulación, Dios tiene misericordia de ellos, literalmente han rechazado a Dios, pero mira cómo va. El castigo de Dios va acompañado de ¿qué? Wow, eso es sorprendente, hermanos. Cada vez no me dejo... ¿Y de parte de quién es ese? ¿Quién es el único que tiene el derecho de desatar los sellos? Cristo. Y Pablo dice, sed imitadores ¿de quién? De Cristo, como hijos amados. Dice Dios, ese Dios es Cristo, ¿ya? Y ese es el ejemplo que tenemos que tener. Cuando vamos a ejecutar un castigo, siempre tiene que ir acompañado de ¿qué? Pero nosotros desatamos nuestro enojo. ¡Qué misericordia! ¡Pah! Pero Dios no. Ahora, volviendo al punto, ¿cómo se convierten estos? ¿Y sabes qué es lo triste? Es que hay muchos que decían ser cristianos que no van a ir a la presencia de Dios porque eran cristianos nominales. ¿Qué significa un cristiano nominal? Cristiano de nombre nada más. Como te dije, yo puedo decir que esto es un martillo, pero tú sabes que no es un martillo, ¿qué es? Pero yo quiero que sea un martillo, pues ya yo lo llamo martillo, y lo uso como martillo, pero en realidad sé que no es un martillo. Yo me puedo llamar cristiano, pero cristiano es solamente aquel que por fe cree en Jesús. Y puedes congregar. Ahora, no me malinterpretes, no vayas a decir, el pastor ha dicho que los que han ido a Tupac, ahí hay un inconverso. No me malinterpretes. Tú puedes ir a hacer misiones y no significa que seas creyente. No digan, que por si acá el pastor ha dicho que lo que iba a Tupac no es creyente. No estoy diciendo eso. ¿Ya? No se preocupe, hermana Janet, por Moisés. Lo que estoy diciendo es que tú puedes hacer misiones, inclusive, claro, tú puedes pararte aquí en el púlpito y predicar. ¿Ya? Tú puedes ser un pastor y no ser creyente. Te lo voy a comprobar. Y justo hablaba esto con el hermano Daniel Misa ayer. Estábamos conversando y parte de la conversación llegó a este punto. Me comenzó a preguntar algunas cosas y le dije, te pregunto, ¿Judas dónde está? ¿En el cielo o en el infierno? Perfecto, qué bueno que lo sepas. Cuando la Biblia nos menciona que Jesús envió a los 12 y vinieron sorprendidos, Señor, aún los demonios en tu nombre se nos sujetan, ¿no estaba Judas con ellos? ¿Judas no predicó? ¿Judas no evangelizó? ¿Judas no era el reino de los cielos acercado? ¿Tú crees que Judas no hizo un milagro por ahí? ¿Y dónde terminó? ¿Era creyente? ¿Te das cuenta? Ahora, no digo que hay Judas. Hay un Judas el que ha ido allá a misiones, por si acaso. Por más que le digan de apodo, no me malinterpretes. El punto es que muchas veces se cree que porque vienes a la iglesia, haces obra misionera o haces una obra o predicas o tienes un puesto, o tienes un cargo o tienes algo, ya eres creyente. No te engañes. Nos sorprenderemos en el día del arrebatamiento que muchos de estos se quedarán y son ellos. Y recuerdas, ahora te traigo a colación lo que dice Hebreos, lo que hablamos en Pedro, que están a
punto ahí de ser creyentes y lo único que les falta, conocen la verdad, entienden la verdad, han sido confrontados con la verdad, entendieron todo, pero ¿qué les faltó? Simplemente la decisión final. Aún congregan, vienen, sí, pero ya las primeras enseñanzas tocan su corazón, van fuerte contra él, ellos entienden su condición, están a punto de entregar su vida, no lo hacen. Viene otra prédica y otra prédica y llega un momento en que ya tantos son confrontados que ya se hicieron ¿qué? Costra, callo, ya ni sienten siquiera. Y nunca tomaron una decisión. Y son esos los que se van a quedar, que creyeron que eran creyentes pero nunca. Y estos son esos que van a entender y comprender, verdad, es lo que dijo el Señor. Y yo me quedé porque en realidad nunca tomé una decisión. Y yo me quedé porque, entonces si me he quedado y no ha sido arrebatado es porque yo realmente nunca fui creyente. Entonces ahora me arrepiento, aún como Dios me mostró, tengo ese conocimiento y esto es lo que tengo que hacer. Esos son los que van a convertirse y van a convertir a otros, para que estos que están clamando venganza, porque han muerto ya por causa del Evangelio, porque sí, te costará ser creyente, porque vamos a verlo más adelante cuando dice Dios, ¿por qué Dios va a enjugar cada lágrima de los ojos en el verso final? Eso lo veremos en la noche porque tiempo no nos va a alcanzar, hermanos, ahora. Si te has percatado, grandes multitudes que en un momento le dieron la espalda a Dios, ahora ¿qué ha hecho Dios? ¡Wow! ¿Y cuántos miles de miles que realmente Dios tuvo misericordia de ellos? ¿No es sorprendente? No fueron llevados a la iglesia cuando la iglesia fue arrebatada, antes que comenzara la tribulación. Ellos son, por cierta manera decir, los rechazados. Y es muy probable que también son los sobrevivientes que en muchas partes del mundo no escucharon la salvación. Entonces, nunca pudieron tal vez escuchar un mensaje de salvación, pero aquí ya están ellos. Ahora, obviamente los ángeles siempre han estado fascinados por esto. Pedro nos dice en su primera carta, en el capítulo 1, verso 12, que los ángeles siempre han querido investigar esas cosas con respecto a la salvación. Los ángeles son ángeles no caídos y ángeles caídos. Los no caídos no tienen otra opción, pasarán el eterno castigo. Simplemente no hay opción para ellos. El libro de Efesios, capítulo 3, versos del 8 al 11, dice que el Señor redime a la iglesia para mostrar su gloria ante los ángeles. Dios se complace mucho en mostrar sus atributos, su poder redentor ante sus ángeles. Y aquí están en el verso 11, están de pie alrededor del trono. La palabra es kuklos, alrededor del trono, kuklos. Y este kuklos significa, que es griego, en círculo, es decir, rodean el trono. Es decir, todos alrededor y al centro, ¿quiénes? Los ancianos, los redimidos, todos ellos. Y están delante de la gloria de Dios, donde hay un arco iris alrededor del trono, donde todo es como piedra de jaspe, y esto lo hemos visto en el capítulo 4 de Apocalipsis. Y vemos todo esto. Y aunque hemos visto tal vez poco en este corto tiempo, que en realidad ha sido regular, porque yo no sé, hermanos, el tiempo es cruel. Pero algo muy importante, volvemos a ver ¿qué cosa? La misericordia de Dios. ¿No es fabulosa la misericordia de Dios? Y es la misma misericordia con que Dios nos ha tratado a nosotros. Cuando nosotros, ¿dónde deberíamos estar? Somos indignos. Te dije hace un momento, te lo dije en los anuncios, Colosenses capítulo 1 nos dice, debemos estar contentos con lo que tenemos. ¿Por qué? Porque no merecemos nada. Lamentablemente nosotros tenemos un concepto errado de que como soy creyente me merezco todo. ¿Qué te mereces? Condenación. Por la misericordia de Dios no hemos sido ¿qué? Consumidos.
y su misericordia es nueva cada mañana. Wow. Dios es tan misericordioso. ¿Qué de especial tengo yo con los que van a pasar el tiempo de la tribulación? Nada. No hay nada especial en mí. Y sin embargo, Dios por su misericordia no me permitirá pasar esto. ¿Cómo no vivir para Él? ¿Cómo no ver la misericordia de Dios en cada instante, en cada paso? ¿Cómo no glorificar a Dios por todo ello? ¿Cómo no glorificar cuando nos va a hacer que no pasemos este tiempo de gran angustia? ¿Y cómo tú no tener la oportunidad de decir, sí, Señor, no quiero pasar ese tiempo de angustia y la única manera es entregando tu vida a Cristo? No te estoy diciendo que te unas a una religión, lo que te estoy diciendo es que entregues tu vida a Dios. La única forma de que evites esto no es siendo miembro de una iglesia, es creyendo en Cristo por fe. Creyendo que Cristo murió por tus pecados, por lo tanto te arrepientes de ellos y crees que Él tomó tu lugar en la cruz por fe. Simplemente eso es lo que dice la Escritura. Que Él murió por ti y que resucitó. Nada más. Porque todo lo hizo Cristo. Tan solo tú tienes que creer en ello. Esta tarde miraremos todo lo demás. Los redimidos, ¿por qué Dios? ¿Por qué ya no habrá hambre, calor? ¿A qué se refiere? No, el sol no dará su luz, como cantamos muchas veces, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor. Porque entonces Jesús, el Cordero, el Rey del cielo, para siempre. Esto está basado en este verso, en el verso 16 de Apocalipsis capítulo 7. Y eso es muy cierto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué Dios tiene que enjuagar cada lágrima de los ojos? Hay dolor, hay temor. Un Dios misericordioso, un Dios de amor. Es lo que veremos esta tarde. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por esto que nos has permitido analizar tu palabra. Dios, gracias. Eres un Dios de misericordia, un Dios que Dios siempre, cada vez que tu ira se desata, tu reprensión, tu misericordia está ahí. Y por lo tanto, Dios, ayúdanos a vivir agradecidos. Aún nosotros también ser misericordiosos con otros, enseñándoles la verdad, mostrándoles el Evangelio. No nos hagas indiferentes, Dios. Gracias por esta mañana, por lo que tu palabra nos muestra. Te alabamos, bendito seas en el nombre de Jesús. Amén.